Somos Investing Bogotá, la agencia de promoción de inversión de la ciudad, una iniciativa público-privada entre la Alcaldía Mayor y la Cámara de Comercio de Bogotá. Esto es Bogotá Big Ideas Talks, un espacio digital en el que buscamos generar conversaciones uno a uno entre expertos sobre las temáticas globales que nos conciernen en la actualidad. Discutiremos con personalidades destacadas y entidades públicas y privadas sobre sus visiones, historias y proyectos que están impactando al mundo desde Bogotá. Bienvenidos a Bogotá Big Ideas Talks. Hola Diego, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación para estar en nuestra primera charla del año de Bogotá Big Ideas Talks, donde hablaremos de las grandes obras de infraestructura para Bogotá. Y teniendo en cuenta que la infraestructura es un sector clave para la reactivación económica del país y la ciudad, y que esta administración le ha apostado al desarrollo de grandes obras de infraestructura a través del Plan de Desarrollo 2020-2024, invitamos a Diego Sánchez, director del IDU, para que nos cuente de los proyectos estratégicos de la ciudad a corto y mediano plazo. ¿Cómo te encuentras hoy, Diego? Juan Gabriel, muy bien, muchas gracias por la invitación, de verdad me complace mucho, además no sabía que era la primera charla de este año, entonces con más razón me genera mucha satisfacción. Estás de primero porque además este es un tema de la mayor prioridad, es un tema que además nos llama a ejecutar proyectos que incluso se estaban pensando un poco para más adelante, como lo hemos venido conversando, y queremos que la audiencia se entere un poco de estos planes que tiene la administración distrital en este año y lo que viene, porque pues la pandemia a todos nos ha golpeado, pero tal vez uno de los sectores que no ha parado es el tema de infraestructura, y sería muy importante que tú nos contaras un poco todo esto. Sabemos que el tema de la administración pues es prioritario, es uno de los grandes desafíos que tiene nuestra ciudad. Generar empleo es otra de los grandes retos, pues después de esta pandemia, donde llegamos incluso a unos índices que nunca los pensamos que íbamos a tener, rondeando incluso el 19% de inversión extranjera. Y queríamos que nos contaras un poco el estado actual de varios proyectos que arrancan este año. ¿Cómo está el metro? ¿Cómo están estas troncales alimentadoras como la calle 68, la avenida Ciudad de Cali y el Regiotram? Digamos, con esa primera pregunta quisiera que empezáramos este conversatorio. Bueno, Juan Gabriel, mira, efectivamente la idea es que el año 2021 nos va a dar la oportunidad de generar muchos frentes de trabajo en la ciudad. Tenemos contratos que se adjudicaron desde el año 2020, grandes obras, que en el año 2020 fue un año para nosotros complejo, pero en medio de todo con un buen balance. Logramos al final ejecutar inversiones, por casi 3.9 billones de pesos. Ahí lógicamente están los recursos de Transmilenio, más otros proyectos que son de recursos de Fuente IDU, pero el balance al final fue muy positivo, y sobre todo muy positivo también desde el punto de vista de las licitaciones, porque en total logramos sacar 54 licitaciones de temas misionales, porque tuvimos otro paquete también de temas más de la organización, más de funcionamiento, y esas 54 nos llevaron a obtener un promedio de participación por licitación de aproximadamente 50, 60 empresas por cada proceso en promedio. Eso también para el IDU es muy importante, es una muestra de la confianza que se tiene en la institución, en la madurez con la cual estamos haciendo los proyectos, en la transparencia con la cual se hacen los procesos de evaluación y adjudicación. Entonces tuvimos muchísima participación, eso nos satisface mucho, no tuvimos declarado desierto ningún proceso, como digo, el promedio de participación fue muy grande. ¿Qué se adjudicó importante y que va a ser en el 2021 el año de la puesta en marcha de esas obras? Como tú me preguntabas concretamente, las rutas alimentadoras o las troncales alimentadoras de la primera línea del metro son dos de las obras más importantes para esta administración, poder generarlas ya como obras de trabajo muy importante. La troncal de Avenida 68 es un proyecto que tiene una inversión cercana a los 2.4 billones de pesos. Ya las obras están adjudicadas desde el año pasado, se adjudicaron 9 contratos, dado el tamaño de la inversión y la longitud del proyecto. Son 17 kilómetros que se van a intervenir, todas las 68 desde la autopista sur hasta la carrera 9ª con calle 100, es decir, la totalidad de las 68 se va a hacer una intervención completa de paramento a paramento. Vamos a reemplazar el espacio público, las vías de tráfico mixto,
los carriles, lógicamente, carriles exclusivos para Transmilenio, con 25 estaciones nuevas para Transmilenio e intersecciones muy importantes para darle conectividad operacional al sistema. Concretamente en la Avenida Las Américas, en la calle 26, ahí va a haber unas conexiones operacionales, es decir, los buses del sistema Transmilenio pasarán de una troncal a la otra, la troncal Américas a la 68, y así en otro sentido, lo mismo pasará en la calle 26. En las conexiones con la 80, con el Autonorte, va a haber intersecciones con esas troncales, pero la conexión va a ser funcional, es decir, va a haber estaciones muy cerca y los pasajeros a través de un sistema de puentes peatonales podrán conectarse directamente con las estaciones de la otra troncal. Esas obras esperamos que arranquen ya formalmente en este mes, incluso ya de los 9 contratos, 5 ya pasaron a etapa de construcción, porque estos son unos contratos muy particulares. Les he explicado que son contratos muy parecidos a unas concesiones. En la medida que el contratista que se gana estas obras tiene una obligación de ejecutar sus propios diseños, asumiendo la responsabilidad del riesgo técnico de diseño, construir las obras a valor global, con excepción de algunos componentes que se pagan a precios unitarios, como la red de servicios públicos o la adecuación de desvíos, pero el mayor incentivo que nosotros tenemos con estos contratos es que tienen 5 años de mantenimiento a cargo del mismo empresario que hace la obra. Eso tiene, lógicamente, como le dije, un incentivo importante en lograr una buena calidad en todos los materiales, en las especificaciones técnicas. Entonces son contratos muy interesantes, creo que están bien estructurados, creo que tenemos grandes empresas allí que han demostrado además anteriormente experiencia en la construcción de troncales con gran capacidad financiera y técnica. Entonces ya están arrancando, ya empezaremos a ver en las próximas 2 o 3 semanas mucho más movimiento, cada día más. Ya como lo dije, 5 pasaron a etapa de construcción y 4 pasan a etapa de construcción mañana y pasado mañana. Entonces van a empezarse ya a verse las polisombras, a hacer algunos cierres parciales. Lógicamente va a tener que tener la ciudadanía mucha paciencia porque pues habrá cierres para el plan de manejo de tráfico, para poder generar lógicamente estas grandes intervenciones. Esta obra concreta de la Avenida 68 puede llegar a generar, por el monto de la inversión, alrededor de 34,000 empleos entre directos e indirectos en los próximos años. Vamos a tener, como dije, obra a todo lo largo de los próximos 3 o 4 años, porque son unas obras que tardan bastante tiempo en su ejecución. La otra, que es la troncal Avenida Ciudad de Cali, también se adjudicaron 4 contratos diferentes a 4 contratistas distintos. Esas arrancan, ya se firmaron actas de inicio y arrancan la fase de construcción en julio. Tiene 6 meses de preconstrucción que ya arrancaron ya. Están en esa fase donde básicamente ellos hacen también la apropiación de diseños, preparan su plan de manejo de tráfico, plan de manejo ambiental, y ya en el mes de julio pasarán a la etapa de construcción. La inversión de la troncal Avenida Ciudad de Cali, que es el tramo que va desde el límite con Soacha hasta llegar a la altura de la Avenida de las Américas, tiene una inversión total de 690,000 millones de pesos, puede llegar a generar alrededor de 11,000 empleos entre directos e indirectos. Como lo dije, arranca a mitad de este año, arrancan las obras y van a durar también entre 2 años y medio y 3. Entonces vamos a tener esos 2 frentes de trabajo muy dinámicos en la ciudad, la localidad de Bosa y Kennedy, la anterior, y la troncal 68 atraviesa 10 localidades. Eso es muy importante porque uno de los requisitos además que hemos puesto, no solamente por el tema de la pandemia, sino porque es una manera de generar empleo y mano de obra en la localidad, es que en la zona donde esté ejecutándose la obra tiene que asegurarse entre un 30 y un 35% de mano de obra de esa misma localidad. Hay contratistas incluso que lo aumentan hasta el 60, 70%, porque eso les facilita que los trabajadores lleguen más rápido a la obra, puedan llegar en bicicleta, pueden llegar incluso caminando. Eso incluso como parte de la estrategia a raíz de la reactivación de las obras por cuenta de la pandemia, algunas empresas incluso han promocionado el uso de la bicicleta mucho más, y los trabajadores se están incluso hasta regalando la bicicleta o inclusive dándoles forma de pago muy flexible para que puedan tener sus bicicletas y puedan llegar a las obras. Eso puede llegar uno a ver obras en las cuales hay más bicicletas que carros, porque pues los obreros llegan todos en bicicleta, 300, 400, 500 bicicletas ve uno parqueada en los campamentos de los contratistas. Entonces, eso también es muy importante desde el punto de vista de cómo contribuir al distanciamiento social. Y no es de la troncal de Transmilenio, de las alimentadoras del metro, perdón, pero es otra troncal que también arrancó construcción en el segundo semestre del año pasado y que va a estar en obra muy fuertemente, que es el tramo sur de la troncal Caracas, desde la estación Molinos hasta el portal de Usme. También ya está en construcción, esa sí la puede ya uno ver con bastante movimiento de maquinaria, de trabajadores.
que es una inversión de alrededor de 300.000 millones de pesos, y adjudicamos a final del año pasado el patio La Reforma, que es el patio que va a alimentar la Caracas desde el sur. Ahí va a haber también una obra de 90.000 millones de pesos que se adjudicó a final del año pasado. Eso es como un resumen de lo grande de Transmilenio, de lo que va a haber inversión importante de Transmilenio, y como te puedes dar cuenta, pues puede estar superando los 3 billones de pesos en inversión. No, pues excelente. Además, la generación de empleo en este momento muy importante y la inclusión de las propias personas que vienen a las localidades. Yo creo que eso es un mensaje que rescato y valoro mucho de lo que nos has dicho. Hay otro tema que yo quisiera que nos contaras un poco más, se sale un poco del resorte tuyo, pero tienes toda la información, el Regiotram. Ese Regiotram, ¿cómo va? ¿Cómo se va a integrar con este sistema de Transmilenio y, por supuesto, con el metro más adelante? ¿Cómo ves tú el impacto de ese proyecto para los próximos años en la ciudad? Sí, mira, no, efectivamente sí estamos trabajando directamente con la empresa Ferra Regional de Cundinamarca, con el concesionario incluso, pues ya haciendo acercamientos directamente con el concesionario, porque como sabes tú, esa concesión se adjudicó el año pasado, concesionario que ya está en la fase de preconstrucción y que debería pasar a construcción también a mediados del año. Desde que arrancó esta administración de la alcaldesa Claudia López, ella ha sido muy clara en decir que el Regiotram de Occidente tiene que integrarse al sistema de transporte público de Bogotá. Y para eso se ha trabajado muy de la mano con el gobernador, con la empresa férrea. Suscribimos incluso un convenio para estructurar la integración, porque pues lamentablemente como había sido estructurado y como estaba pensado, diseñado y como se iba a construir, pues no tenía en cuenta la integración del modo férreo con el modo de buses, incluso con el futuro Metro Bogotá. Entonces se contrató conjuntamente con la empresa Ferry y la Secretaría de Movilidad un consultor para que haga toda la revisión del impacto que va a tener sobre la capacidad del sistema, sobre la demanda del Regiotram, la integración con las diferentes estaciones tanto de las troncales existentes como las futuras y con la línea del metro. Esa integración es muy importante y realmente impacta de manera grande los números. Entonces, esos datos están ya empezando a salir. Pronto, pues el concesionario y la empresa férrea tendrán que sentarse y determinar exactamente las decisiones frente al dimensionamiento de algunas estaciones y eventualmente también del material rodante. Todavía no hemos cerrado del todo esos números, están en una fase preliminar, pero en paralelo sí hemos estado trabajando con la empresa férrea porque nos interesa mucho reducir los tiempos de viaje, los tiempos de caminata, llamémoslo así, que va a tener un pasajero que entre por el Regiotram desde Faca, desde Madrid y Mosquera, y al entrar a Bogotá y intersectarse, por ejemplo, con la troncal futura de la 68 o con la troncal existente de la NQS, o más arriba con la troncal de las Américas, ¿a qué distancia iba a estar la estación del Regiotram y la estación más cercana de alguna de esas troncales? Y nos dimos cuenta que la distancia era muy larga, de casi 600 metros en algunos casos. Eso desmotiva mucho el uso de los sistemas de transporte público. Cuando tienes que bajarte a una estación y caminar 600, 700 metros sin un espacio público adecuado. Entonces, lo que le propusimos a la empresa férrea es busquemos la manera de acercar las estaciones. Ustedes pueden hacer un esfuerzo de colocar la estación mucho más cerca de la intersección con la troncal y nosotros también de ver cómo mejoramos la integración colocando un vagón adicional y construyendo todo el espacio público, el puente peatonal, las diferentes formas de acceder a los peatones de una manera más confiable, más segura, más cómoda. Y entonces estamos trabajando en esos diseños. Ya nosotros presentamos unas propuestas para que conjuntamente con el concesionario se incorporen y el IDU está dispuesto a poner recursos que los habíamos incluido en nuestro plan distrital de desarrollo para pagar esos costos, porque pues sabíamos que el Regiotram ya estaba adjudicado y no queríamos entrar a generar un impacto económico negativo al concesionario. Entonces el IDU tiene recursos para pagar los costos que se puedan generar por acercar las estaciones y por todo lo que llamamos la inserción urbana, es decir, mejorar todo el entorno urbanístico de las estaciones y a todo lo largo del corredor. Eso también es un objetivo que con la alcaldesa Claudia López nos hemos puesto y es que el Regiotram tiene que ser realmente un proyecto también de impacto urbanístico. No puede ser simplemente un corredor férreo con unos trenes moviéndose, con unos pasajeros que no pueden llegar a los otros modos de transporte y pues va a haber muchas cicloestaciones, va a haber más espacio público, plazoletas para que los pasajeros que llegan en el Regiotram se puedan cambiar a los modos del sistema de transporte público de una manera mucho más cómoda.
Muy bien. Uno de los grandes retos de esta ciudad después de la pandemia es ofrecer también alternativas de movilidad menos propensas al contagio o más amigables con el medio ambiente. Y sabemos que ya hay unos proyectos muy importantes para ampliación de ciclorrutas, entre ellos la construcción de la cicloalameda del Medio Milenio, una de las más largas de Latinoamérica. ¿Nos puedes contar un poco más de ese proyecto? Y si hay otros proyectos adicionales que se estén contemplando pues, después de esta pandemia. Y una última preguntica con un poquito de suspicacia que me hicieron llegar unos amigos el otro día es, estas ciclorrutas que hoy han desplazado carriles como en la carrera séptima, ¿van a quedar permanentes o eso se piensa después restituir con algunos otros proyectos? Bueno, como tú sabes, pues esta administración ha sido promotora y es un convencido de los modos sostenibles. Me refiero específicamente a la bicicleta como un modo de transporte. Y en ese sentido, pues se ha incorporado en el Plan Distrital de Desarrollo una meta de generar 280 kilómetros de ciclorruta nueva en Bogotá. Varios de esos proyectos pues tienen que ver con obras que se están ejecutando, incluso las mismas troncales que acabo de mencionar tienen su ciclorruta como debe ser a todo lo largo del trazado de la troncal, pero hemos identificado otros proyectos como es la cicloalameda del Medio Milenio. Es un proyecto que tenía un estudio de factibilidad que viene también realizado por la administración anterior, lo recogimos y nos generó de verdad pues, un interés particular porque es la oportunidad de tener una gran autopista de bicicletas desde el Tunal hasta llegar a la calle 170, a la altura del Canal Córdoba. Esa conexión completa para que un usuario de la bicicleta pueda pasar la ciudad en 25 kilómetros, pues no existe hasta ahora en Bogotá, permitiéndole además la conectividad con todos los diferentes pasos que hay con el futuro metro, con las troncales como la 26, las Américas, en fin, esa interconexión de los pasajeros de la bicicleta que van a poder transitar por esa cicloalameda inmensa, grande, que va además a generar renovación urbana, porque son vías que hoy pues no tienen una intervención adecuada de espacio público. Entonces, ese diseño lo estamos ya ejecutando. Nosotros abrimos el concurso el año pasado, adjudicamos esos diseños, los diseños están ya en ejecución, firmaron actas de inicio a comienzos del año y los consultores vienen avanzando ya en la fase de estudios y diseños, que esperamos concluir más o menos hacia el mes de diciembre de este año, el 100% de los diseños. Porque esa es una obra grande que tiene una inversión estimada de alrededor de 260.000 millones de pesos y licitaríamos a comienzos del 2022 para poder arrancar obras de 2022, 2023 y algo del 2024. O sea, es una obra que va a tardar alrededor de 2 años. Pero estamos listos para poderla licitar el próximo año porque, como digo, ya los diseños están en ejecución. Frente a tu pregunta de qué pasa con esas ciclorrutas temporales, efectivamente, a raíz de la situación generada por la pandemia y la restricción que iba a tener el sistema de transporte masivo, que incluso debería seguir, pues de forma se tiene que seguir dando, pues lo que sí vimos que era importante era darle un modo de transporte seguro a los usuarios de la bicicleta. Y entonces, pues andar en la vía, poniendo en riesgo sus vidas, donde no existe una infraestructura que segregue los carriles de las bicicletas de los carriles de los carros o de los peatones, pues era una necesidad clarísima porque el volumen de usuarios de la bicicleta cada día es mayor. En la séptima, en la calle 13, en donde se implementaron estos bicicarriles, el volumen inmediatamente aumentó de una manera importante porque pues, las personas prefieren utilizar el bicicarril que utilizar el transporte público, dado pues, un poco el temor que pueden tener del contagio por el COVID. Entonces, se adecuaron y están funcionando y van a estar funcionando hasta que lleguen las soluciones definitivas, tanto en el corredor de la séptima, donde va a haber un corredor verde, que ahora si quieres te cuento un poquito sobre eso, como en la calle 13, donde va a haber una gran avenida. Entonces, mientras que se da la inversión completa de esas dos vías, pues allí vamos a tener funcionando este bicicarril. Entonces, no lo llamemos del todo temporal, llamamos lo que es una etapa de lo que va a ser el proyecto final. Estamos implementando por etapas el proyecto, porque claramente en el corredor verde va a haber una muy buena ciclorruta, como lo debe haber también en la calle 13 en un futuro en el diseño final. No, muy bien, y justamente pues hablemos del corredor verde. Yo creo que es un proyecto pues de la mayor importancia para la ciudad, con muchísimo interés por parte de los inversionistas nacionales e internacionales y por supuesto para toda la ciudad. Cuéntanos un poco más acerca de este proyecto, cómo se está estructurando, cómo están los tiempos, inicio pues, del proceso licitatorio, construcción
si aquí va a ser más concesión o es más obra pública. O sea, cuéntanos un poco más cómo lo estás visualizando para este proyecto tan importante que es, yo creo que uno de los estandartes de esta administración. Efectivamente, este más que una obra para un sistema de transporte público es un hito urbano. La séptima ha sido históricamente una avenida que ha querido ser intervenida. Es un eje histórico, patrimonial, arquitectónico, paisajístico, que hay que trabajar con cuidado y que no puede simplemente verse como un solo corredor igual a todo lo largo, que fueron los temas que advertimos desde el principio, y es que no se puede diseñar en la séptima una solución igual ni en el centro, ni en la zona de Chapinero, ni en la zona de Usaquén. Hay diferencias importantes en los entornos que tiene cada uno de estos tramos. Entonces, una de las cosas que vimos es que las séptimas son 3 séptimas. La séptima que llamamos Corazón Verde, que es el centro de Bogotá, desde la calle 26 hasta el Parque Nacional, calle 39, calle 40. Ese tiene unas particularidades. Ahí la gente tiene más la tendencia a caminar, a no tener que usar el vehículo, que se puede básicamente llegar, pero con un carril de servicio. Después arrancas el tramo de Chapinero, que va desde la 40 hasta la calle casi 100, y donde pues tienes también una baja capacidad, digamos, en el espacio. La vía está muy restringida para poder generar una obra de mucha contundencia desde el punto de vista del transporte. Entonces tenemos que generar carriles para los buses, pero también tenemos buses duales eléctricos, que es lo que ya hemos informado en la economía conceptual, carril para los carros, pero no con las mismas dimensiones que lo que estaba pensado anteriormente, porque tenemos que recuperar el espacio público, tenemos que dar más espacio a los peatones, más zonas de encuentro, más sitios de estar, una buena ciclorruta. No existía en el diseño de la troncal de Transmilenio de la séptima una ciclorruta en el tramo de Chapinero. El espacio público estaba limitado básicamente en los andenes, no había plazoletas, en fin. Entonces todo ese cambio desde el punto de vista de la distribución del espacio es lo que se está haciendo en el Corredor Verde desde el punto de vista conceptual. Y de la 100 a la 200 pues tenemos más área, aunque llegando ya al final, al barrio El Codito, para llegar a la calle 200, ahí hay que ampliar, hay que comprar bastantes predios, pero ya se estaban comprando y hemos seguido en la compra de predios, porque pues en ese tramo final de la séptima hay que ampliar la vía para que pueda tener conexión en un futuro con la APP, que también viene estructurándose conjuntamente con la ANI, que es la ampliación de la séptima para una doble calzada. Entonces el Corredor Verde pues ya es una realidad desde el punto de vista conceptual, se ha presentado en diferentes escenarios a los interesados, a los gremios, a los académicos, a la ciudadanía en general. El ejercicio de participación ciudadana incidente ha sido muy importante, lo hemos hecho de una manera muy juiciosa, creo que como nunca yo lo había visto en la historia de un proyecto de infraestructura, y personalmente lo digo porque he estado en muchos proyectos y nunca había visto que pudiéramos convocar a tanta gente alrededor de un proyecto para que opinaran, para que sus ideas además fueran consideradas en el diseño conceptual. Más de 50,000 ideas hemos recibido y todas han sido tenidas en cuenta. En el ejercicio que hicimos nosotros en el IDU, con el apoyo de IDEPAC, pues logramos capturar todos esos sueños que la gente tiene de lo que debe ser el Corredor Verde y los hemos ido incorporando en el proyecto desde el punto de vista del diseño conceptual. ¿Qué viene ahora? Ya nosotros hemos publicado unos prepliegos para contratar los diseños de detalle. Esos diseños de detalle salen a pliego definitivo el próximo 15 de marzo. Son 3 consultorías porque lo vamos a hacer para los 3 tramos que acabo de contar. 3 contratos de consultoría para hacer estudios y diseños de detalle que esperamos que se desarrollen a lo largo del 2021. Terminarán algunos más rápido porque son más cortos, como el tramo del centro a final de año. Otros tardarán un poco más hacia mediados del primer semestre del próximo año. De manera que las licitaciones de obra de este proyecto, que es estimado cuesta alrededor de 2 billones de pesos, arrancarán a licitarse en el primer semestre del 2022. Y estaremos ejecutando obra a lo largo de los siguientes 2 y 3 años. Es un proyecto que va a ser obra pública, no está considerado en este momento y así pues creo que lo hemos pensado siempre, es una obra pública, no es concesión, es simplemente un proyecto donde sí lo diferente básicamente va a estar en que reconocemos todo el entorno desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista paisajístico. Entonces vamos a integrar el Parque Nacional, el Parque El Chicó, todos los diferentes hitos urbanos que hay a lo largo de la séptima como parte del proyecto. No es una vía que atraviese y desconoce todo lo que haya en su entorno, sino que más bien lo incorpora al proyecto.
Y lógicamente estamos pensando no solamente en la séptima sola, sino en el borde oriental completo, en ver cómo generamos, porque como se imaginarán, para el tráfico mixto va a haber un impacto al solo dejar carriles en un solo sentido. Entonces la carrera quinta va a ser una vía que va a tomar relevancia, porque va a ser una vía que va a tener una circulación en un solo sentido para compensar una especie de par vial a todo lo largo del sector de Chapinero. Incluso estamos pensando pues las intersecciones que estaban diseñadas en la 85, en la 94, dejarlas y lógicamente hacen parte de mejorar la movilidad también de ese corredor. Entonces son obras que también van a estar incluidas y que las estaremos simplemente ajustando al diseño del corredor verde. Entonces eso es un poco lo que viene para la séptima en los próximos meses. Oh, excelente, y yo creo que la ciudad lo necesita y como tú dices, pues va a ser seguramente el proyecto emblemático que deja la administración, sobre todo con un corredor tan importante de tanta tradición. Un gran avance, yo diría que dos grandes avances que ha hecho esta administración es el acercamiento, por un lado, a la gobernación de Cundinamarca para varios proyectos y el impulso a esos proyectos férreos sobre todo. ¿Nos puedes contar un poco más sobre estos proyectos? ¿Cómo van los diseños del tren del norte? Si ya se definió si este va a ser un tren o va a ser un tren ligero, o un tren pesado o ligero, o si incluso se estaba hablando en algún momento de una tercera línea de metro. Y también pues entender un poco hacia el sur, qué pasará si hay un regiotram o un tren regional con el sur de la ciudad. Bueno, en relación con el Regiotran del Norte, te cuento que pues, ese es un proyecto que viene siendo estructurado por la empresa férrea regional de Cundinamarca. También, digamos, encontramos avanzada esa estructuración. La está haciendo Findeter con recursos incluso del gobierno británico, del Prosperity Fund de Gran Bretaña. Y nosotros lo que hicimos en cuanto arrancamos la administración fue también acercarnos a la gobernación, proponerles que ese proyecto, como iba a arrancar ya los estudios de prefactibilidad y factibilidad, que nos permitieran acompañar todo el proyecto, la definición del proyecto. Hemos estado trabajando en comités permanentes, definiendo aspectos primero, como tú dices, de qué tipo de la tecnología y la tipología. Si definitivamente va a ser un metro ligero, va a ser un tranvía, va a ser un metro pesado. Entonces, lo primero que está haciendo el consultor, y pues no puedo anticiparte mucho porque los resultados apenas son preliminares y primero tenemos que compartirlos con el gobierno nacional. El gobierno nacional pues, va a ser seguramente el actor fundamental en la cofinanciación de este proyecto. El gobierno nacional está muy interesado también en el tema de la recuperación del sistema de transporte férreo en Colombia. Al respecto, pues hay todo un plan de transporte férreo y de poder también vitalizar el transporte de carga por los corredores férreos. Entonces, para el gobierno nacional es muy importante ver si el corredor definitivamente puede tener una connotación de corredor de transporte de pasajeros más carga o definitivamente solamente pasajeros y ver cómo entonces resolverían el problema de la carga que entraría por este corredor férreo. Si uno quiere realmente potenciar al máximo el uso de este corredor, pues el sentido de usarlo para transporte de pasajeros es lo principal, teniendo en cuenta que el norte de la ciudad, los municipios vecinos tienen cada día más personas que entran a Bogotá por esta zona, por este borde, y adicionalmente, pues todo el desarrollo de lo que va a ser Lagos de Torca, pues tiene que ser complementado con un buen sistema de transporte. Entonces, claramente la importancia de este corredor para poder tener una buena oferta de infraestructura va a llevar a que la solución tiene una solución seguramente no liviana, no es una solución liviana, es una solución de metro ligero tendiendo a metro pesado. Una vez se cierren ya los números de demanda y se establezca exactamente el costo de esos proyectos, pues ya el gobierno nacional y el gobierno departamental, junto con el gobierno distrital, pues informarán cuál es el resultado de esta consultoría. Pero lo importante es que hemos estado trabajando coordinadamente y de manera armonizada en los proyectos del Regiotran con los diferentes proyectos de Bogotá y asegurándonos que haya una integración también, como lo mencioné anteriormente, para el Regiotran de Occidente, también se dé esa integración con el Regiotran del Norte, con los diferentes modos de transporte. Entonces, en eso vamos bien. El Regiotran del Sur está a cargo directamente del IDU en este momento. Lo que estamos es por firmar un convenio para hacer el estudio de prefactibilidad, porque claramente el corredor férreo del sur pues es un corredor férreo que se ha perdido, pues uno pues lo sabe perfectamente. Ese corredor ha sido utilizado para la ampliación de la troncal de Transmilenio en Soacha, de la misma NQS Sur, está invadido en muchas partes de lo que era el antiguo corredor férreo, pero pues para el gobierno nacional el corredor férreo, mientras que de alguna manera no se determine que no va a haber por allí transporte férreo, pues el corredor existe.
Nosotros queremos y entendemos que la conexión de Soacha hacia Bogotá hoy es muy restringida. Hoy solo tenemos la autopista sur, la NQS, y por allí son cientos de miles de pasajeros que todos los días entran a Bogotá y es la única alternativa que tienen. Entonces, hemos estado estudiando con la alcaldesa, con la Secretaría de Movilidad, cómo generar una conexión, y para eso ese es el estudio que vamos a contratar, para que nos determine exactamente el trazado, por dónde debemos conectar a Soacha con el sistema de transporte masivo de Bogotá, con el metro, con la troncal de la 68, etcétera, y qué tecnología, o sea, muy parecido a lo que se está haciendo tanto para el Regiotrans del Norte como para la línea del metro hasta Suba y Engativá. Es un estudio primero de alternativas de trazado, de tipología y de tecnología. Entonces, en ese sentido, estamos por contratar esos estudios. No te puedo anticipar todavía con quién lo vamos a contratar porque estamos negociando con alguna de estas bancas de desarrollo para que nos apoyen en la elaboración de esos estudios y diseños de prefactibilidad. Pues espectacular. Yo creo que pues eso es un gran mensaje, y esa integración regional, además con estos trenes que pueden mover una muy buena masa crítica de pasajeros, es lo que la ciudad necesita. Y desde Investing Bogotá, y yo creo que es el sentimiento de muchos de los que vivimos en esta ciudad, es que hay que hacer un gran esfuerzo para mejorar esos accesos viales a la ciudad y a la capital. Tener pues unos accesos por el norte, la calle 13, la ALO, que nos ayuda a descongestionar mucho esa autopista sur, y por supuesto también un proyecto que se viene hablando de la circunvalar de Oriente. ¿Tú nos podrías contar un poco cómo se encuentran estos proyectos, si lo vamos a ver pronto, si esta administración los va a dejar andando? ¿En qué estado crees que podemos terminar después de que se termine la administración el estatus de estos proyectos que son de la mayor importancia para la mejora de la competitividad y la movilidad de las personas que vivimos en la ciudad? No, efectivamente, como tú lo has dicho, Colombia viene haciendo un plan de construcción de autopistas de cuarta generación, y uno se da cuenta que esas grandes inversiones al llegar a las ciudades pierden completamente la competitividad, porque pues tener una autopista dobles calzadas, 3, 4 carriles por sentido, llegas a Bogotá por la Autonorte y inmediatamente entras a una vía pues con 2, 3 carriles de bajas especificaciones, un poco deteriorada, pues porque no ha habido recursos para hacer el mejoramiento definitivo. Lo mismo pasa por la calle 13. En fin, los accesos de Bogotá y los accesos viales urbanos son una necesidad, y Bogotá claramente tiene, tal vez, siendo uno de la capital que tal vez más le aporta al Producto Interno Bruto, pues la necesidad de mejorar esos accesos. ¿Qué va a pasar en la Autonorte? En la Autonorte pues hay una APP estructurada por la ANI, con el apoyo del IDU, en un convenio firmado desde hace ya un par de años. La información que tenemos por parte de la ANI es que hasta hace 3 semanas estaba ya aprobada la APP por el Ministerio de Hacienda, que es el paso más difícil. Y estaba simplemente pendiente que saliera en esta última semana de febrero la aprobación del DNP, del comparador público-privado. Con esos 2 requisitos ya se hace la publicación de los pliegos para la licitación de la APP de la Autonorte, que incluye además la ampliación de la séptima a una segunda calzada. Entonces, estamos, creo que a días, esperemos poder dar la noticia la próxima semana, de que ya se abre la licitación de la APP de la Autonorte. Va a ser una superautopista, 5 carriles por sentido, más un carril en cada sentido para buses exclusivos, más espacio público y ciclorruta a cada uno de los costados, más la doble calzada en la séptima. Eso creo que ya abre la licitación, pues es un paso cumplido. No ha sido fácil, como cualquier APP en Colombia, pues los requisitos y las estructuraciones son complejas, pero siento que ya estamos a días, como lo acabo de decir, de que se anuncie la apertura de la licitación de la autopista, de la ampliación de la autopista norte. Y lo mismo pasa con la ALO Sur. La ALO Sur, en vez de ser iniciativa pública, es iniciativa privada. Ya el originador presentó todos los requisitos que establece la ley, ya también está aprobado por el Ministerio de Hacienda. Faltaba un Consejo de Ministros, según lo informó el presidente de la ANI hace un par de semanas. Es decir, estamos también a pocos días de que se anuncie, para que si hay interesados, porque como es APP iniciativa privada, ahí puede haber una adjudicación directa, a menos que alguna otra empresa presente interés en presentar oferta, en cuyo caso, si cumple con unos requisitos, podrá haber un proceso de selección abreviado. En cualquiera de los 2 casos, pues esperaría que a mediados de año estén ya adjudicados los 2, la APP del norte y la APP de la ALO Sur. La ALO Sur solo llega hasta la calle 13,
Así fue estructurada y así está pensado contratarla. Encontramos entonces la necesidad de ver qué hacemos con la calle 13. La calle 13 definitivamente pues también requiere ser una autopista importante de las especificaciones que para esta zona de la ciudad se requiere. Entonces estamos trabajando en la estructuración conjuntamente también con la ANI de hacer un poco lo mismo que se hizo en la Autonorte, es decir, los peajes que están hoy afuera de la ciudad, en el caso del Autonorte, el peaje de los Andes, va a ser la fuente de pago para la financiación de la ampliación del Autonorte dentro de Bogotá. Queremos hacer lo mismo en la calle 13. Los peajes que están saliendo fuera de Bogotá, el peaje del río Bogotá, y el otro que está entrando, digamos, el peaje del Corso, por la calle 13, al momento que se termine esa concesión, que se termina en el 2024, a partir de ahí, todos esos peajes sean la fuente de pago para la APP que vamos a empezar a estructurar, y ya estamos estructurando, incluso estamos por contratar en estos días el estudio de demanda completo del borde occidental de Bogotá, poder nosotros dejar estructurado antes de 1 año y medio esa APP y poder abrir la licitación de la calle 13, pero vimos que es importante que la calle 13, además de entrar hasta Puente Aranda y recorrer pues toda esta zona industrial de la ciudad, también se conecte con el futuro distrito aeroportuario. Entonces le hemos planteado a la ANI que hagamos la calle 13 y la ALO Centro, es decir, desde la 13 hasta la calle 80, conectando con el aeropuerto. Eso también ayudaría muchísimo a la competitividad del país, de la ciudad, por pues, tener una autopista que entra a Bogotá por la calle 13 y que conecte con la zona del aeropuerto. Y cerrando en la calle 80 para que por la calle 80 cerráramos ese circuito, de manera que los camiones tengan la opción de entrar o por la calle 80 o por la calle 13 a toda esta zona del borde occidental de Bogotá. Estamos en esa estructuración, como lo digo, nuestra meta es que a mediados del 2022, poco antes de que el presidente Duque, porque es un compromiso que también hemos hecho con él y con el presidente de la ANI, pueda anunciarse la apertura de esa licitación de la APP calle 13 a lo centro y prolongación de la calle 80. Digamos, es un gran circuito del borde occidental, una deuda histórica con esta zona de la ciudad que esperamos nosotros tratar de dejar lo más avanzada posible en esta administración. No, pues son excelentes noticias y yo creo que muy esperanzadoras para todas las empresas y para toda la integración además que la ciudad necesita. Las empresas van creciendo en estos municipios vecinos y se necesita pues mayor conectividad. Cambiemos un poco de tercio y hablemos de los cables. Nosotros incluso apoyamos el primer cable desde Invesim Bogotá, la estructuración, etcétera, y pues estamos prestos a seguir haciendo este proceso con los proyectos que vienen. ¿Cómo será ese proceso de aquí a que termine la administración? Si tiene la administración la intención de dejar ese segundo cable, que entiendo va a ser el de San Cristóbal, o el cable de Santa Fe, o uno que hay en Usaquén. O sea, ¿cómo vemos la integración de los cables aéreos a todo el sistema de transporte masivo de la ciudad? Sí, mira, en materia de cables, y yo hablo más ya no de un cable más, sino de un programa de cables. Creo que Bogotá tiene también un retraso importante en avanzar de manera más rápida con esta forma de transporte, con este modo de transporte. Tenemos ya contratados, y lo licitamos el año pasado, los estudios y diseños para el cable San Cristóbal. Se adjudicó ese contrato, son precisamente 2 empresas extranjeras, porque como podrás imaginar, pues en Colombia no existe la experiencia en cables, entonces se adjudicó el contrato de consultoría a un consorcio con una empresa mexicana y al otro a interventoría un consorcio con unas empresas españolas. Esos 2 consultores ya están avanzando en los estudios y diseños del cable San Cristóbal. Va a tener 3 estaciones, a lo largo de 2.8 kilómetros. Arranca en el portal de la troncal de la carrera 10ª. ¿Qué esperamos? Que a final de año también tengamos listos los documentos de licitación. Una licitación que va básicamente a construir y suministrar el material rodante y todos los sistemas electromecánicos. Parecido a como se licitó y se contrató y se ejecutó el cable de Ciudad Bolívar. Pues va a haber una licitación, esperemos publicar prepliegos en diciembre de este año. El cronograma del consultor pues va avanzando bien y ese es nuestro compromiso para que a mediados del 2022 ya arranque la construcción. Nuestra meta es que a finales del 2023 o terminado el plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López estemos en un 60% de avance de la obra del cable de San Cristóbal. Sobre los otros cables, en el caso de Usaquén, y en el caso de otro cable también en la localidad de Ciudad Bolívar, iría hacia el barrio Sierra Morena, esos 2 cables, esos estudios de prefactibilidad, estamos ejecutándolos mediante una cooperación técnica de la Agencia Francesa de Desarrollo.
que nos otorgaron recursos para poder avanzar con esos estudios de prefactibilidad. La prefactibilidad básicamente es para establecer por dónde sería el trazado, la longitud, la ubicación de las estaciones, de las pilonas, para después ya pasar a hacer los estudios de factibilidad y diseños de detalle que haría directamente el IDU, y los haríamos en el año 2022. Nuestro compromiso en el plan de desarrollo es dejar esos diseños del cable de Usaquén y del cable de Sierra Morena diseñados. No tenemos recursos para la contratación de las obras, pero creo que con ese paquete va a poder el próximo alcalde arrancar con la licitación de esas obras y las incluye en su plan de desarrollo. Y en el caso del cable de Santa Fe, que es una propuesta que surgió incluso de los talleres de iniciativa privada, de los talleres de participación ciudadana que hemos hecho para el Corredor Verde de la Séptima, donde muchos ciudadanos que viven en la localidad de Santa Fe nos han estado diciendo, mire, la Séptima muy bonito todo lo que van a hacer, pero eso se acaba en la 26, pero hay gente que vive en la zona alta de la localidad, en el barrio Los Laches, o incluso la alcaldesa dijo, pero incluso para conectar con Monserrate. Entonces dijimos, ¿por qué no planteamos una propuesta que había sido incluso estudiada hace un tiempo por el Metro de Medellín, hace ya varios años, de hacer un cable que conecte desde el Museo Nacional hasta la estación de Monserrate, después pase a una estación en el sector de las universidades, termine en la parte alta de Los Laches y conecte nuevamente hacia el Troncal de la Caracas y hacia la línea del metro. Entonces, vamos a contratar ese estudio de prefactibilidad. Ya tenemos la propuesta que le pedimos al Metro de Medellín, que definitivamente el Metro de Medellín también ha avanzado mucho en el tema de cables. Creemos que tienen experiencia para hacernos ese estudio de prefactibilidad. La prefactibilidad nos va a determinar si el proyecto es viable, con qué demanda, en dónde estarían ubicadas las estaciones, algunos costos preliminares. Eso esperamos contratarlo en el próximo mes para que tengamos resultados a final de año. Entonces, ese programa de cables va a ser muchos estudios en estos años, pero estudios que nos van a determinar realmente los costos, los beneficios que va a tener esos proyectos para poder conseguir la financiación y que también la próxima administración pueda ejecutar esas obras. No, pues espectacular, porque esto además se vuelve un circuito turístico para la ciudad, porque yo creo que uno de los temas más espectaculares que tiene nuestra capital son los cerros orientales. Entonces, en la medida que podamos visitarlos, generar turismo y tráfico por esta zona, pues también tendrá mucho desarrollo. Yo quiero preguntarte, ya que hablamos de San Cristóbal Norte y hablamos de Usaquén con los cables, la administración anterior tenía unos proyectos muy interesantes, algunos de iniciativa privada incluso, para conectarnos más con La Calera. Se hablaban en ese momento de 2 túneles que llegaran al municipio de La Calera, o pues con estas vías que nos llevan a La Calera, conectar con la perimetral de Oriente. ¿Se está pensando algo para mejorar ese acceso a La Calera, en donde se ha vuelto un municipio dormitorio para muchas personas y cada vez más congestionado? Bueno, concretamente no tenemos un proyecto de una vía que conecte desde Bogotá a La Calera a través del túnel. Sé que había unas iniciativas de APP que seguramente en su momento se descartaron, porque por lo menos en nuestro paquete de proyectos no lo tenemos, y no lo tenemos tampoco como un proyecto del plan de desarrollo. Sí creemos mucho en la conectividad que pudiera darse a través del cable de Usaquén con la localidad, con el municipio de La Calera. También estamos pues complementando unas inversiones que está haciendo la gobernación para conectar con una vía que sale a la altura de la calle 167, que podrá ser una alternativa también para llegar al municipio, pero una obra, digamos, de mayor capacidad, como un túnel con peajes o algo así, no lo tenemos previsto en este momento en la administración. Ok. Bueno, y hablando un poco ya de lo que nos compete hoy, de esta reactivación económica y alejándonos un poco de esos megaproyectos que nos invitan a soñar con una capital a la altura de las grandes ciudades del mundo, ¿qué otros proyectos de corto plazo y que podemos activar, digamos, este año para esta reactivación económica tiene el IDU en mente y que podemos desarrollar para generar más empleo y más desarrollo en nuestra ciudad? Bueno, mira, te había quedado debiendo una respuesta sobre la Circunvalar de Oriente. La Circunvalar de Oriente es un proyecto que también es una deuda importante con esta zona de la ciudad, con la localidad alta de San Cristóbal, y es una vía que permitiría la conexión desde la salida de Villavicencio a la actual Circunvalar que llega hoy hasta más o menos a la calle Sexta. Continuar ahí de la calle Sexta hasta conectar con la salida de Villavicencio es un proyecto que está previsto. Nosotros tenemos básicamente que en el plan de desarrollo hacer un primer tramo
entre la salida de Villavicencio, o la vía que va hacia Villavicencio, y la avenida Villavicencio, que también está conectando con esa circunvalar de Oriente. Esos son unos diseños complejos, los tenemos ya avanzados, pero requieren muchas aprobaciones ambientales. Como dijeras, pues cruza por muy cerca de unos parques de reserva natural, cruza también varios cauces que tenemos que manejar con los permisos respectivos, entonces compra muchos predios. Es una obra grande, es una obra nueva, casi toda, pues el impacto predial es costoso, es alto. Esperamos poder en el 2022 tener todos los diseños aprobados, todos los permisos otorgados y poder arrancar la licitación de la Circunvalar de Oriente para también dejarla adjudicada las obras e iniciadas. Pero como le digo, pues es una obra que está en nuestro plan de desarrollo y no queremos dejar de comprometernos con eso. ¿Qué otras obras que pueda mencionarte ahorita importantes? Bueno, digamos en este año, vamos a hacer varias intervenciones en puentes de Bogotá. Muchos de los puentes de la ciudad tienen problemas no han sido actualizados a la norma sismo resistente, ya tienen más de 30 años de vida. Entonces va a haber 15 puentes de Bogotá que se van a reforzar en su totalidad, rehabilitar completamente. Eso también pues reactiva la construcción en ese sector. También estamos con unas obras de valorización, el acuerdo de valorización del año 2018. Nosotros tenemos 15 obras a cargo del IDU, ya se contrataron 10 que arrancan construcción ahorita en este mes de marzo, arranca la construcción de los andenes y ciclorrutas de la calle 92, 94, calle 116, en el canal Molinos, en el ciclopuente sobre la autopista norte a la altura del canal Molinos. También tenemos los andenes del Autonorte entre Los Héroes y la 128 Costa Oriental, también tienen contrato ya adjudicado y arrancan hacia mediados de marzo. La cicloalameda o un corredor ambiental al lado del canal Córdoba, entre la 129 y la 170, otra obra muy importante de valorización, también ya está para arrancar obra el 1 de abril. Entonces va a haber muchas obras en las localidades de Suba y Engativá con estos proyectos de valorización que los ciudadanos de esta zona de la ciudad pagaron en el año 2019 y pues que estábamos pendientes de poder arrancar formalmente, pero ya se van a empezar a ver movimientos en estos sectores. Y también vienen 5 vías que están ahorita en etapa de diseños, que son también en el norte de la ciudad, la avenida 19, entre la 127 y la 134, la calle 134 entre la 9 y el Autonorte, la 15 entre la 134 y la 153, la 153 de la autopista hacia la Boyacá, el costado norte, falta una calzada, lo mismo que un segundo puente de la 153 sobre el Autonorte, y en las localidades de Puente Aranda, de zona industrial de Puente Aranda y Montevideo, más de 130 calles las vamos a reconstruir por completo con los recursos de valorización que esos habitantes de las localidades de Puente Aranda pagaron para que se reconstruyeran esas calles. Entonces va a haber ahí bastante movimiento a partir del próximo año en esas 5 vías que acabo de mencionar, que hacen parte del acuerdo de valorización del año 2018. No, muchas gracias, Evel. Como el tiempo se nos va agotando, yo creo que vamos a ir cerrando, pero no quisiera primero agradecerte porque hemos trabajado desde hace varios años, incluso antes de que estuvieras al frente del IDU, en proyectos muy interesantes y sabemos el compromiso que tienes con la ciudad y con estos desafíos que tenemos pues, para volver a Bogotá esa capital de talla mundial que necesitamos. ¿Cómo podemos desde Invest in Bogotá seguir apoyando? ¿En qué líneas podemos incluso buscar esos inversionistas internacionales que presenten alianzas público-privadas de iniciativa privada? ¿Ves que hay un espacio en lo que queda en la administración para continuar trabajando en esta materia? Y por supuesto seguiremos apoyando todos estos proyectos que son de la mayor importancia y donde las empresas internacionales tienen muchas ganas de entrar y aportarle a la ciudad. Bueno, yo pienso que para no hablar de las iniciativas privadas, porque pues realmente no es que yo sea tan escéptico, pero no he visto hasta ahora de manera exitosa una autopista urbana por iniciativa privada que logre un cierre hasta el momento, digamos. Tiene muchas complejidades desde el punto de vista del sistema de recaudo de peaje electrónico, de lo que impacta desde el punto de vista de los costos de las redes. Siento que muchas iniciativas privadas de autopistas en Bogotá precisamente se han ido quedando un poco por falta de esa claridad sobre los riesgos que tienen que asumir y sobre las diferentes dificultades para poder implementar los peajes electrónicos y montar un sistema de free flow. Pero están las APPs de iniciativa pública que acabo de mencionar. Es decir, creo que hay que estar ya, como dije, a semanas de estar muy atento a la apertura de la licitación de la APP del Autonorte.
una inversión de 1.2 billones de pesos, una concesión de 30 años. Creo que ese es un proyecto perfecto para empresas internacionales, seguramente algún aliado local, lo que impacte, digamos, el conocimiento que hay que tener de las vías locales en Bogotá, pero ese es uno que sale pronto. Pues está la calle 13 y la Lo Centro, como dije, los queremos estructurar en este año que nos falta de aquí a finales del año del gobierno del presidente Duque, y pues poder abrir esa licitación. Ahí también habría una posibilidad interesante para los inversionistas extranjeros. Sin duda, pues están los cables, pues los cables, tú sabes que en el mundo de los cables, pues los proveedores de tecnología de cables son dos, pues están muy atentos seguramente a este proyecto. Y creo que pues en general eso es como lo que hay. No descarto que de todas maneras una iniciativa privada, por ejemplo, mencionaba lo del túnel, un túnel que pudiera conectar a Bogotá con La Calera, no deje de ser una opción. No quiero decir que no, y hay un comité de APPs en el distrito que permanentemente se reúne, y si llegan APPs de iniciativa privada y la entidad las evalúa y las considera que son viables, pasarlas a nivel de prefactibilidad, factibilidad, pero estaremos atentos también a recibir cualquier propuesta. Pero sería bueno, que yo creo que a veces las iniciativas privadas lo importante es como tener un acercamiento con la administración antes de, para que realmente la administración les oriente frente a cuál es su interés dentro del plan de desarrollo, dentro del plan de ordenamiento territorial de los proyectos que pudieran ser susceptibles de una APP. Con base en eso, pues que el originador tenga más claridad y no desgaste mucho de pronto equipos y recursos en algo que puede de pronto perderse muy rápido por falta de esa apertura. Nosotros en el IDU estamos abiertos a escuchar y a recibir a quienes quieran en algún momento contarnos alguna propuesta o alguna idea, o contarles nosotros también algunas necesidades que tengamos. No, muchísimas gracias, Diego. Ha sido un placer, el tiempo se nos fue volando, y quiero agradecerle a todos los que están conectados, a los que nos van a escuchar este evento que queda grabado y va a seguir saliendo seguramente en las redes sociales, en Facebook, en todos los canales que tenemos digitales. Y queremos invitarlos además para que nos acompañen el 16 de marzo, 8 de la mañana, al webinar donde hablaremos en detalle de todos estos proyectos, donde nos acompañará Diego Sánchez, el director del IDU, y también la ANI, a hablar un poco de esos desafíos que tiene la ciudad. Así que mil gracias, como siempre, por tu disposición, por tu tiempo y por actualizarnos en toda esta Bogotá que estamos soñando y que queremos vivirla, y saber que sí es posible tener una ciudad cada vez más próspera, con más futuro y sobre todo con una visión de sostenibilidad. No, al contrario, Juan Gabriel, gracias a ti. No quisiera irme sin dar como dos mensajes importantes frente a temas que la entidad ha logrado y que son para mí como un poco de orgullo, porque logramos el año pasado la certificación ISO 37001 del sistema de gestión antisoborno. La primera entidad pública en Colombia certificada con la ISO 37001. Muy importante para efectos de, lógicamente es más que un orgullo tener esa certificación, es un compromiso con la transparencia, con la integridad, con todo lo que significa tener esa certificación. Entonces vamos a estar mucho más comprometidos en ese sentido. Y lo otro es que estoy impulsando fuertísimo el tema de BIM. Y tú sabes, y todos los empresarios saben la importancia de utilizar la metodología BIM en el diseño y la construcción de obras de infraestructura. Entonces venimos ya gestionando para que ya el IDU entró a ser parte del BIM Forum Colombia. También estamos incorporando en el proyecto del cable de San Cristóbal la obligación de diseñar con BIM, y en futuras obras de Bogotá vamos poco a poco gestionando la incorporación. Hemos capacitado mucha gente. En el IDU hay más de 120 profesionales ya capacitados en BIM. Entonces quiero también invitar al empresariado, pues porque eso es muy importante, que los que no lo estén pensando en hacer, comiencen a pensar en cómo implementar sus metodologías BIM en la ejecución de sus proyectos de infraestructura. No, muchísimas gracias, Diego, y felicitaciones por esos dos reconocimientos y avances importantes para la entidad. Entonces, nos vemos pronto y muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Juan Gabriel. Estamos hablando, que te vaya muy bien. Esto fue Bogotá Big Ideas Talks, un espacio digital en el que buscamos generar conversaciones uno a uno entre expertos sobre las temáticas globales que nos conciernen en la actualidad. Discutiremos con personalidades destacadas y entidades públicas y privadas sobre sus visiones, historias y proyectos que están impactando al mundo desde Bogotá.